En los salones del palacio del rey Alfa se oyen gritos desgarradores sin cesar. Son los llantos desconsolados e incesantes de dos príncipes recién nacidos abandonados por su madre. Dicen que la reina huyó con su amante, dejando al rey Alfa destrozado y a sus hijos inconsolables. Y ahora los herederos del reino rechazan cualquier intento de consuelo. Todas las niñeras fracasan. Todos los curanderos son despedidos hasta que llega Josie, una sirvienta huérfana y sin lobo, ridiculizada por carecer de lo que todos los cambiaformas tienen desde que nacen. Ella nunca debió tocar sangre real. Sin embargo, cuando la desesperación la lleva al lado de la princesa, algo prohibido se despierta. El llanto cesa. Los príncipes se calman en sus brazos. Se aferran a su olor y rechazan a todos los demás. Así, la corte se ve obligada a enfrentarse a una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de vínculo se forma antes de las palabras, antes de la elección, lo suficientemente fuerte como para unir el destino de dos príncipes Alfa a una sirvienta sin lobo? ¿Y cómo reaccionará el rey Alfa cuando descubra que sus hijos no renunciarán a su humilde sirvienta? Capítulo 1. La joven Josie tenía los codos sumergidos en agua sucia para fregar platos, tan sucia que había adquirido el color de la carne vieja. El chef Margareves no la aceptaría hasta que pudiera ver su reflejo en el fondo. A su alrededor, el turno de noche terminaba con su caos habitual. Los sirvientes, bien vestidos, entraban con bandejas de plata apenas raspadas, y sus elegantes libreas hacían que los desechos que transportaban parecieran casi nobles. Arrojaban las bandejas al fregadero de Hoss sin siquiera mirarla. Una ola de agua sucia le golpeó de lleno en el pecho. Josie jadeó y trastabilló hacia atrás mientras trozos de grasa y cartílagos se le pegaban al delantal, ya manchado. Levantó la vista instintivamente, una pequeña y estúpida parte de ella aún esperando una disculpa. Pero el sirviente ya se estaba alejando, riéndose de algo que había dicho su compañero. Escucha a esos cachorros del ala este, sin parar. El rey no ha dormido. Shh, aquí no. Desaparecieron por la puerta mientras Josie exhalaba lentamente y volvía a su olla. Algún día, se susurró a sí misma, algún día todos los demás verán lo que él vio en ti. ¿Con quién estás hablando? La voz atravesó la cocina y a Hoss se le encogió el estómago. Se volvió y vio a Norma de pie en la puerta, con su delantal limpio e impecable, algo que el de Joss nunca era. A sus 10 años, Norma era 2 años más joven que Josie, pero tenía un lobo. Eso lo cambiaba todo. A nadie, respondió Josie rápidamente. Mantuvo la mirada fija en la olla que tenía en las manos y frotó con más fuerza, aunque el cobre ya brillaba. No reacciones, no les des esa satisfacción. El corazón de la manzana le golpeó la sien con tanta fuerza que le nubló la vista. Se estremeció, sus manos se sacudieron en el agua y la olla se le resbaló y cayó con un tremendo chapoteo. Más risas. Ahora no solo de los niños. Algunas de las criadas se habían vuelto para mirar. Oye, la voz del chef Margarov retumbó en la cocina. Límpiate y sal de mi cocina. Corre. Estás mojando todo el suelo. Sí, chef, susurró Josie. Cogió el trapo. Olía a cebolla y a algo agrio y huyó. Una risa baja y amarga la siguió por el pasillo hasta su dormitorio. Bueno, dormitorio era una palabra grandilocuente. Antes había sido un armario trastero y solo había espacio para una estera de paja fina. Josie cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie en la oscuridad. Desde algún lugar muy por encima, amortiguado por la piedra y la distancia, volvió a oírse ese sonido. Débil y vacilante. El llanto nunca cesaba. En realidad, no. A veces se atenuaba lo suficiente como para que casi se pudiera olvidar. Pero luego volvía con fuerza, penetrante e implacable, recordando que algo en el palacio estaba roto más allá de la capacidad de cualquiera para arreglarlo. Josie se dejó caer sobre la estera y se abrazó las rodillas. Y, como siempre, cuando necesitaba consuelo, pensaba en él, en el rey Alfa Tristan. Cerró los ojos y recordó. Era pequeña, tenía 5 o 6 años, y de alguna manera se había perdido en los jardines del palacio. Y entonces él apareció, alto y dorado a la luz de la tarde, vestido con ropa de casa. Se arrodilló en la hierba a su lado y le habló con voz muy amable. ¿Qué es esto? ¿Una pequeña oveja perdida?
La había levantado como si no pesara nada. La había acomodado contra su pecho y la había llevado él mismo hasta las cocinas. Recordaba cómo se había puesto pálida Paula al ver quién llevaba a Josie. Cómo Tristan había sonreído y había dicho algo sobre mantenerla a salvo, sobre encontrarle un lugar allí a pesar de su condición. Incluso entonces, Josie había entendido lo que quería decir, a pesar de que ella no tenía lobo. El rey te salvó, susurró Josie en la oscuridad. El rey te salvó. Era una prueba de que ella no era inútil, sin importar lo que dijeran los demás. Si un rey podía ver su valor, entonces tal vez ella no era nada. Sus pensamientos se desviaron, sin querer, hacia la crisis que había consumido el palacio durante semanas. La reina Nzaren se había marchado. La propia compañera del rey Alfa lo había abandonado a él y a sus cachorros. Algunos decían que se había buscado un amante. Josie apretó los puños. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo podía alguien abandonar al rey Tristan y a esos pobres bebés sin madre? De repente, los llantos parecieron más fuertes, o tal vez Josie simplemente era más consciente de ellos. ¿Cómo podía hacerle eso a un hombre tan bueno? Josie susurró a las paredes y a sus bebés. No obtuvo respuesta. Nunca la hubo. Capítulo 2. Hoy Paula estaba a cargo del desayuno. Josie lo notó en cuanto entró en la cocina. La forma en que los demás sirvientes mantenían la distancia. Paula tenía ese defecto. No alzaba la voz. Simplemente tenía una forma de mirar a la gente que les hacía recordar sus modales. Dos criadas de cocina estaban cerca, fingiendo cortar verduras, pero claramente más interesadas en los chismes. Mi hermana trabaja en el ala familiar. Una decía que eso está volviendo locos a todos. Las niñeras ahora hacen turnos de 4 horas porque, si duran más, ellas mismas empiezan a llorar. La conversación se apagó, pero no antes de que Josie captara el final. No hay madre que los consuele. ¿Qué esperan? Llegas tarde, dijo Paula sin levantar la vista. Lávate las manos. Josie obedeció. Una bola de masa la esperaba, y ella hundió las manos en ella con gratitud. Los llantos eran más débiles aquí. El mundo era soportable. Entonces la puerta se abrió de golpe. Una mujer con uniforme de niñera entró tambaleándose en la cocina, con la cofia torcida. «Paula», jadeó la mujer. «Paula, por favor, tienes que ayudarme». Paula dejó la masa y se limpió las manos en el delantal. «Recupera el aliento, Mara». Pero Marla no recuperó el aliento. «Los príncipes», dijo con voz quebrada, «no dejan de gritar. Lo hemos intentado todo. Todo. Pero siguen llorando y nada los calma. Siguen igual. Han pasado 4 semanas desde que se fue la reina». «Cállate». Paula espetó, se volvió hacia Mara y la agarró por los hombros. «¿Qué necesitas? Aún estás amamantando, ¿verdad?» Las manos de Marla se aferraron a las mangas de Paula. «Por favor, necesitamos a alguien que lo intente. Todas las nodrizas han fracasado. El rey está furioso. Amenaza con despedir a todo el personal si no lo conseguimos». Paula apretó la mandíbula. «Iré». Cuando Paula se volvió hacia la encimera, Josie sintió algo frío y pesado en el estómago. La agradable mañana había terminado. Paula se iría y Josie volvería a estar sola. A menos que... ¿Puedo ir? Las palabras salieron antes de que Josie pudiera detenerlas. Paula se volvió, levantando una ceja. ¿Qué? «Puedo ir contigo. Puedo ayudar. Puedo traer cosas si las necesitas. Paños limpios o agua. O lo que necesiten los bebés». Paula la estudió durante un largo momento. «Puede llevar mis cosas», dijo Mara. «Pero tenemos que darnos prisa, por favor». Paula suspiró. «Está bien, pero mantente callada y no toques nada a menos que yo te lo diga». Salieron de la cocina casi corriendo, siguiendo a Mara por los pasillos de los sirvientes y subiendo 3 tramos de escaleras hasta el ala familiar. Josie nunca había estado tan adentro del palacio. Los pasillos eran más amplios aquí, los suelos de mármol pulido en lugar de piedra rugosa. Pero apenas se dio cuenta porque, con cada paso que daban hacia la guardería real, el llanto se hacía más fuerte. No era un llanto normal, era algo más, crudo y desesperado, y totalmente inconsolable. El sonido se le metió bajo la piel y se le clavó en los huesos. Cuando llegaron a la puerta de la guardería, a Joss le temblaban las manos. Mara empujó la puerta para abrirla. 2 cunas se encontraban en el centro de una habitación por lo demás preciosa, tallada en madera oscura
y revestida de seda. Y en esas cunas, 2 diminutos cuerpos se retorcían y gritaban con desesperación. 3 niñeras se apiñaban cerca de la ventana, con el rostro demacrado. Apenas levantaron la vista cuando Paula entró. «Ya han comido», dijo una de ellas con voz apagada. «Les hemos cambiado, les hemos hecho eructar, les hemos mecido. Nada funciona». 4 horas, añadió otra niñera con los ojos enrojecidos. 4 horas y luego otra persona toma el relevo. Si se alarga más, empiezas a oírlos incluso cuando están callados. Paula se acercó a la cuna más cercana sin decir nada. Levantó a uno de los bebés, pequeño, con la cara roja y los puñitos agitándose, y lo acomodó contra su pecho. «Shh», murmuró, meciéndolo suavemente. «Calla, príncipe». El bebé gritó más fuerte. Paula intentó amamantarlo. Él apartó la cara, llorando. Intentó mecerlo, cantarle. Nada cambió. En la otra cuna, su hermano chillaba en armonía. Los pies de Jos se movieron sin permiso. Cruzó la habitación aturdida. Llegó a la segunda cuna y miró a la diminuta y furiosa criatura que había dentro. Todo su cuerpo temblaba con la fuerza de sus gritos. Así que Josie metió la mano en la cuna y la posó sobre el pecho agitado del bebé. Este se quedó quieto. Abrió los ojos, grandes, oscuros y sorprendidos. Miró a Josie como si nunca hubiera visto a otra persona en su corta vida. Ella no pensó. Simplemente abrió la boca y cantó. Era la nana que Paula le había cantado cuando era pequeña. La única canción que Josie se sabía completa. Su voz era débil y poco entrenada, pero la respiración del bebé se ralentizó. Su pequeño puño se abrió y buscó su dedo. Y en la cuna detrás de ella, los gritos del segundo gemelo cesaron. «¿Cómo?», comenzó Mara, pero no pudo terminar la pregunta. Por primera vez en 4 semanas, la guardería real estaba completamente, increíblemente, en silencio. Capítulo 3. La guardería estaba tan silenciosa que Josie podía oír el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. «Por fin», susurró Mara, y luego en voz más alta, «estás encantada, chica». Una de las otras niñeras se acercó. Llevábamos 4 semanas intentándolo todo. Lactantes, canciones de cuna, nada. Y tú acabas de llegar y Josie apenas las oía. No podía apartar la mirada de los gemelos, de las largas pestañas de Beto que proyectaban sombras en sus mejillas redondas, de la boca de rosa de Theon, relajada en el sueño. La querían, lo notaba. Esas criaturas perfectas, reales y absolutamente preciosas la querían sin condiciones, sin juzgarla. Por primera vez desde que el rey la había llevado en brazos desde el jardín hacía tantos años, Josie se sintió elegida. «Puedes traerla mañana por la mañana», le dijo Mara a Paula. «Por favor». La mirada de Paula estaba fija en Josie, su expresión era indescifrable. «Sí», dijo finalmente. «Volveremos». Y un año pasó como el agua entre las manos ahuecadas. Un año siguiendo a Paula por los pasillos de servicio 3 veces al día, entrando en la guardería real como un secreto. Mara y Paula habían intentado proteger cuidadosamente la participación de Jos. Las otras niñeras habían jurado guardar silencio, pero después de un año, los susurros seguían a Josie allá donde iba. «Ni siquiera el rey podía calmarlos», dijo una vez un sirviente. «Pero una chica de cocina sin lobos sí puede». «He oído que gritan en cuanto ella sale de la habitación», respondió su amigo. «Es antinatural, eso es lo que es». Nadie podía explicar por qué 2 príncipes reales vendrían a por una don nadie, una insignificante, una chica que ni siquiera tenía un lobo. Aunque a Josie no le importaban los susurros, el rey la había salvado una vez, le había dado un lugar en su palacio y ahora sus hijos la necesitaban. La habían elegido. Ella tenía a Beto y a Theon y ellos la tenían a ella. El sol de la mañana acababa de asomar por las torres orientales cuando Josie y Paula se colaron en la guardería. En cuanto se abrió la puerta, 2 cabecitas asomaron por la cuna compartida. Beto la vio primero. Se le iluminó toda la cara y soltó un grito de pura alegría, saltando y golpeando con las manos los barrotes de la cuna. Theon se unió inmediatamente, saltando y balbuceando emocionado. El corazón de Jos se hinchó tan de repente que le dolió. «Buenos días, mis pequeños terroristas», dijo, cruzando la habitación a toda prisa.
Se inclinó sobre la barandilla de la cuna y les dio un beso en la cabeza a ambos. Primero a Beto, luego a Theon. Detrás de ella, Paula resopló en señal de desaprobación. Beto le agarró un puñado de pelo, mientras que Theon intentaba trepar por la barandilla de la cuna para llegar hasta ella. En cuanto los tuvo en brazos, se quedaron tranquilos y contentos. Vio a Paula mirando desde la puerta, con expresión cariñosa pero profundamente preocupada. Josie dejó a los gemelos en la gruesa alfombra y comenzó la rutina matutina, limpiándoles la cara y vistiéndoles túnicas limpias mientras ellos se retorcían y se resistían. Todo ello mientras les cantaba. Los gemelos balbuceaban en su propio idioma, haciendo sonidos que casi parecían palabras. Detrás de ellos, Paula se movía silenciosamente por la habitación, ordenando y organizando. Después del desayuno llegó la hora de jugar. Los gemelos querían subirse a Josie para jugar a su versión del cucutrás. Ella accedió. Por supuesto, siempre accedía. Cuando finalmente los atrapó a ambos y los puso en su regazo, ellos se dejaron llevar de buena gana, acurrucándose contra ella como cachorros en busca de calor. En cuestión de minutos, los dos estaban somnolientos. Josie los abrazó con fuerza y tarareó suavemente, meciéndolos ligeramente. Esa era su parte favorita, cuando estaban somnolientos y contentos, cuando todo su mundo se reducía a sus brazos. Nunca se había sentido tan necesaria, tan completa y absolutamente amada. Y no podía evitar pensar, el rey debe saberlo. Quizá vendría a verlo por sí mismo. Quizá la reconocería y comprendería que ella estaba destinada a cuidar de sus hijos. Quizá les sonreiría como lo había hecho en el jardín. «Tenemos que hablar», dijo Paula en voz baja. Salieron al pasillo, dejando la puerta entreabierta. «Te sientes demasiado familiar con los jóvenes príncipes», dijo Paula. «Olvidas cuál es tu lugar». «Sé cuál es mi lugar. Está a su lado porque me necesitan», dijo Josie a la defensiva. «Nadie más puede calmarlos». «Lo sé, pero eso no cambia lo que eres, lo que ellos son». Paula agarró a Joss por los hombros. «Tú eres una sirvienta. Ellos son príncipes. Si el rey descubre lo apegada que te has vuelto, lo pagarás caro». Josie se apartó. Su majestad estaría encantado de que sus hijos fueran tan queridos. Es muy bondadoso. Una vez me salvó. Lo entendería. Josie. La voz de Paula contenía una advertencia. Piensa en lo que estás diciendo. Me necesitan. Soy especial. Quizá por eso me salvó el rey. Paula la miró fijamente durante un largo rato. ¿Crees que el rey te acogerá? ¿Que te dará un lugar de honor? Paula negó lentamente con la cabeza. Esos cachorros crecerán. ¿Y entonces qué pasará contigo? Te quedarán con el corazón roto, te rechazarán. O algo peor. Eso no lo sabes, dijo Josie. Eres una sirvienta, Josie. No lo olvides nunca. Paula se dio la vuelta y volvió a la guardería, dejando sola a Josie. Pero Josie no podía creerlo porque, en el fondo, albergaba un sueño. Quería que el rey los descubriera. Quería que él la viera con sus hijos, que viera cuánto la querían para que él también la quisiera. Él la había salvado una vez. Seguro que lo entendería. 3 semanas después, era una mañana cualquiera. Josie había vestido a los gemelos con trajes a juego, y ellos habían deshecho todo su trabajo gateando lejos en cuanto los había dejado en el suelo. «FTO, vuelve aquí». Él chilló y gateó más rápido. Josie se abalanzó sobre él y él gritó de risa. Theon, al ver que su hermano había sido capturado, gateó a toda velocidad y alcanzó a Josie con ambas manos. «¡Os tengo!», jadeó Josie, riendo. «¡Os tengo, mis pequeños monstruos!». Las puertas dobles de la guardería se abrieron de golpe, y la risa se apagó en la garganta de Joss. El rey Tristan estaba en la puerta, alto, rubio e increíblemente guapo, pero sus ojos estaban fijos en ella con una mirada de tal rabia, de tal repugnancia, que Josie sintió que se le revolvía el estómago. Los gemelos, sintiendo el cambio en el ambiente, se quedaron quietos. «Deja ir a mis hijos». La voz del rey era ahora muy tranquila. Capítulo 4. El rey se movió tan rápido que Josie no tuvo tiempo de reaccionar. Agarró la cuna de uno de los gemelos y la lanzó al otro lado de la habitación. Golpeó la pared del fondo con un estruendo ensordecedor y se hizo añicos. Los gemelos gritaron. Se aferraron a Josie con fuerza desesperada, sus pequeños cuerpos temblando violentamente, sus gritos agudos y aterrorizados. Beto enterró la cara en su cuello.
Las uñas de Theon se clavaron en su brazo con tanta fuerza que le hicieron sangre. Josie los abrazó instintivamente, mirando al rey con absoluta incomprensión. ¿Por qué estaba tan enfadado? ¿Estaba bajo algún tipo de hechizo? Las puertas de la guardería se abrieron de golpe y Paula y Mara entraron corriendo. El rey se volvió hacia ellas. ¿Por qué?, gritó. ¿Esta sirvienta ha metido sus sucias manos en mis hijos? Los gemelos sollozaban ahora, con sus pequeños cuerpos agitándose con cada respiración. Josie apenas los oía. Todo esto estaba mal. ¿Qué estaba diciendo su rey? Se obligó a ponerse de pie con las piernas temblorosas, con los gemelos aún aferrados a ella. Majestad, dijo Josie, por favor intente comprenderlo. Sus hijos me necesitan. Su atención volvió a centrarse en ella. La mirada de sus ojos, fría, cruel, totalmente desprovista de calidez, le heló la sangre en las venas. ¿Te necesitan? Su voz era ahora suave, peor que los gritos. ¿Por qué iban a necesitarte los herederos de mi trono? Dio un paso hacia ella y ella retrocedió instintivamente. No eres nada, menos que nada. Eres una sirvienta y además sin lobo. Espetó. Así que quita tus sucias manos de mis hijos. Paula y Mara parecieron salir de su parálisis. Señor, Paula dijo que la chica tiene cierta afinidad con los niños. Me aseguraré de que recuerde cuál es su lugar, pero quizás sea mejor sacarla de aquí. El rey rugió. Su olor, agrio y enfadado, el olor de un alfa enfurecido, era sofocante. Si la veo siquiera mirar a mis hijos otra vez, haré que la azoten en el patio, dijo, y la echaré del palacio para que muera en el bosque como la cosa sin valor que es. Las rodillas de Jo se doblaron, se derrumbó en el suelo, con los gemelos aún aferrados a ella, y el sollozo que brotó de su pecho fue animal en su crudeza. No, jadeó. Por favor, solo vendré por la noche, Josie. La mano de Paula se cerró sobre su codo, tratando de levantarla. Vamos. Mara la agarró por el otro brazo y juntas intentaron levantarla, pero Josie no podía mover las piernas. No, sollozó. El rey se adelantó y agarró a los gemelos por el cuello, alejándolos de Josie con tal fuerza que Beto casi se cae. Los niños gritaron, ¡alto!, aullidos aterrados que atravesaron a Josie como cuchillos. Por favor. Josie intentó alcanzarlos desesperadamente, pero Paula y Mara la sujetaban por los brazos, tirando de ella hacia atrás. Los gemelos luchaban contra el agarre de su padre, sus pequeños cuerpos se retorcían y sus brazos se estiraban hacia Josie. Lloraban tan fuerte que apenas podían respirar. Entonces las puertas se cerraron y el sonido se volvió sordo, distante. Pero no se detuvo. Josie se acurrucó de lado, llevándose inmediatamente las rodillas al pecho y sollozando entre las manos. A lo lejos, sintió la áspera palma de Paula contra su cabello. Intenté advertirte, niña, dijo. Nunca fueron tuyos. Las palabras deberían haberte dolido, deberían haberte herido, pero Josie no podía procesarlas. No lo entiendo, gimió. ¿Por qué estaba tan enfadado? Yo les estaba ayudando. Eran felices. Yo les hacía felices. Josie, quizá si le escribiera una carta para explicárselo. La mano de Paula se detuvo en su pelo. Hija, no puedes. O quizá podría esperar a que se calmara y entonces ir a verle y recordárselo. Recordarle que una vez me salvó en los jardines. ¿Recuerdas cuando era pequeña? Josie me escuchó, pero Josie no podía parar. Las palabras salían ahora más rápido. Es porque la reina se ha ido, ¿verdad? Está enfadado porque su compañera se ha ido. Y me vio con sus hijos y eso le recordó y por eso estaba tan enfadado. Tiene que ser eso porque es un buen hombre, Paula. Sabes que lo es. No me haría daño a propósito. Me dio un hogar. Así que si espero a que se sienta mejor, a que no esté tan enfadado por la reina Enzin, entonces podré explicárselo bien y él lo entenderá y me dejará volver a verlos. No. La voz de Paula era ahora firme, casi dura. No, Josie, no lo hará, pero tiene que hacerlo. Josie se incorporó de repente, con lágrimas corriéndole por la cara. Los gemelos me necesitan. ¿Los oíste? Estaban muy asustados y me querían a mí. Se derrumbó en un nuevo llanto, con todo el cuerpo temblando. En esa hermosa guardería, 2 bebés lloraban por ella en ese momento, y no le permitían ir a verlos. Así que tenía que haber una manera de arreglar esto.
Tenía que haberla. Capítulo 5. Habían pasado 3 días desde que el rey echó a Josie de la habitación infantil, y los gritos de los gemelos se habían convertido en parte de la arquitectura del palacio. Josie estaba de pie junto al fregadero de la cocina, con las manos en carne viva y arrugadas por el agua fría. ¿Por qué no va a verlos? Alguien susurró detrás de ella, probablemente una de las criadas del lavadero. ¡Shh! Otra voz le respondió con un silbido. La visión de Josie se nubló. Al menos Paula y Mara no le habían contado a nadie lo que realmente había sucedido en la guardería. Los demás sirvientes solo sabían que Josie había estado cuidando a los príncipes y que ahora tenía prohibido verlos. No sabían nada de la cuna destrozada, de la ira del rey, de las cosas terribles que había dicho. No sabían que él la había llamado nada. Las manos de Josie se detuvieron en el agua. No tenía sentido. Nada de eso tenía sentido. El rey se había enfadado mucho, más de lo que parecía posible para alguien tan bueno y amable. La había mirado como si fuera un parásito, pero lo único que ella había hecho era querer a sus hijos. Lo único que había hecho era hacerlos felices. Tenía que haber una razón, alguna explicación que se le escapaba. Estaba molesto por otra cosa, por la marcha de la reina, y se había desquitado con ella porque estaba allí. O tal vez había estado tratando de protegerla de alguna manera. Josie. La voz del chef Margrave interrumpió sus pensamientos en espiral. Esa olla está limpia. Pasa a la siguiente. Sí, chef, susurró. Josie se estaba girando hacia el pasillo que conducía a su habitación cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. ¿Has oído las noticias?, dijo un lacayo, entrando a trompicones. Noticias del norte. La reina Enzin está viva, ha levantado un ejército, ha declarado la guerra para recuperar a sus hijos. La cocina estalló en murmullos de sorpresa. Josie sintió que las palabras la golpeaban como agua fría. A través de la repentina cacofonía de voces, el llanto de los gemelos parecía resonar aún más fuerte, más urgente, más desesperado, como si de alguna manera lo supieran. El rey Tristán ha declarado traidora a la reina Enzin, continuó el lacayo. Todo el palacio está cerrado. Nadie puede entrar ni salir hasta nuevo aviso. Los murmullos se apagaron. El peso de ese anuncio se posó sobre ellos como algo físico. Estaban atrapados. Atrapados en un palacio sitiado con 2 bebés inconsolables, cuya madre venía a reclamarlos por la fuerza. Josie yacía en su delgada estera en la oscuridad de aquella noche, mirando al techo que no podía ver. Pensaba en Beto y Theon solos en esa guardería. ¿Estaban sus niñeras con ellos? ¿Alguien los sostenía? ¿O simplemente yacían en su nueva cuna, agotados y aterrorizados, llorando sin parar? Yo podría ayudarlos, pensó Josie desesperadamente. Solo por un rato. Se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. No era solo por ella, ni siquiera era solo por los gemelos. Todo el palacio estaba al borde del abismo. Seguramente el rey lo entendería. Seguro que vería que ella estaba tratando de ayudar. Sus pies se pusieron en movimiento antes de que tomara una decisión consciente. La guardería estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara cuando Josie abrió la puerta con cuidado. El llanto la golpeó como una ola. Más fuerte aquí, más inmediato, más desesperado de lo que lo había oído en 3 días. Los gemelos estaban en una nueva cuna, construida apresuradamente, ni de lejos tan bonita como la que el rey había destruido. En cuanto la vieron, se lanzaron contra los barrotes, estirando los brazos hacia ella, con las caras enrojecidas y llorosas. Los habían dejado solos. No había niñeras a la vista, nadie que los abrazara o los consolara, ni siquiera que se sentara con ellos mientras lloraban. A Jos se le partió el corazón. «¡Oh, pequeños!», susurró, corriendo al otro lado de la habitación. Los cogió a ambos en brazos, ahora más pesados, sólidos, cálidos y temblorosos, y ellos se aferraron a ella con fuerza desesperada. Apoyaron la cara en sus hombros y cuello, y emitieron pequeños sonidos entrecortados que, de alguna manera, eran peores que los gritos. «Silencio», murmuró, meciéndolo suavemente. «Silencio ya». Los llantos cesaron. Los gemelos se desplomaron contra ella, sus pequeños cuerpos quedando flácidos por el agotamiento. En cuestión de segundos, su respiración se había estabilizado. Estaban dormidos, profundamente dormidos, probablemente por primera vez en mucho tiempo. Josie los abrazó con fuerza,
con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que no debía quedarse. Había hecho lo que había venido a hacer. Los gemelos estaban tranquilos y dormidos. Debía irse ahora, antes de que te avisara. Josie se dio la vuelta y su corazón se detuvo. El rey Tristán estaba en la puerta, flanqueado por 2 guardias del palacio. Su ira no era explosiva como antes. Ahora era fría, controlada. «Seguro que lo ves», dijo Josie desesperadamente. «Puedo ayudarlos. Llévenla», dijo el rey a los guardias. Unas manos ásperas agarraron a Jos por los brazos, mientras otras agarraban a los gemelos. La arrastraron hacia la puerta. Detrás de ella, los gemelos se movieron y comenzaron a llorar de nuevo, con sonidos asustados y confusos. «¡Por favor!». Josie se retorció entre las manos de los guardias, tratando de ver a los gemelos por última vez, pero ya la estaban arrastrando al pasillo. El calabozo era frío y oscuro, y olía a moho y a miedo antiguo. Los guardias arrojaron a Josie a una celda sin ceremonias. «El rey ha dado su orden», dijo con tono seco. «Serás ahorcada por traición al amanecer». Un sonido escapó de su garganta. Tenía 13 años. Solo había querido ayudar, amar y ser amada. ¿Cómo podía ser eso traición? Josie se arrastró hasta la esquina de la celda y se acurrucó de lado. Siempre se había equivocado. El rey nunca había sido amable. Nunca la había salvado. Había construido toda una fantasía en torno a un hombre que no existía y ahora iba a morir por ello. Capítulo 6. En algún momento, el terror puro se había atenuado hasta convertirse en algo más manejable, una aceptación vacía y entumecida. Josie iba a morir. Eso era simplemente un hecho. Ahora estaba sentada con la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, esperando. Entonces se oyeron unos pasos suaves y unos pequeños gemidos. Jos levantó la cabeza de golpe. Se arrastró hacia las rejas. Cuando llegó a ellas, 2 pequeñas siluetas aparecieron a la tenue luz de las antorchas. Cachorros de lobo, diminutos, peludos, tambaleándose sobre unas patas que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. Su pelaje era oscuro y no podían ser más grandes que unos gatos domésticos. Jos contuvo el aliento. «Beto», susurró. «Theon, ¿qué te ha pasado?». Los cachorros vieron su rostro y sus gemidos se transformaron en ladridos emocionados. Se empujaban unos a otros para llegar hasta ella, con sus pequeñas patas resbalando sobre el suelo de piedra. Beto presionó su pequeña nariz contra los barrotes y comenzó a lamerle los dedos. Theon se apiñó a su lado, tratando de meter toda la cabeza entre los barrotes. Una lágrima recorrió la mejilla de Jos. Se habían transformado, pero eran demasiado jóvenes, increíblemente jóvenes. Incluso Josie sabía que los niños no se transformaban hasta los 8 o 9 años. Lo más temprano que había oído era a los 4. Los gemelos ni siquiera tenían 2 años. «Estabas demasiado estresada, ¿verdad?», murmuró Josie. Theon intentó trepar por los barrotes, pero su cuerpo regordete de cachorro se quedó atascado a mitad de camino. A pesar de todo, Josie sintió que le brotaba una risa. «Sois ridículos», les dijo. Los 2. La nariz de Beto se movió. Había captado un olor al otro lado del pasillo. Se lanzó hacia él, dio 3 pasos, pero sus patas se enredaron y cayó de bruces sobre el suelo. Theon saltó tras él, tropezó con sus propias patas y chocó directamente contra él. Ambos cachorros rodaron y acabaron contra un taburete alto. El corazón de Jos dio un vuelco. Allí, encima del taburete, había algo metálico que brillaba a la luz de la antorcha. Llaves. Y junto al taburete, lo que había atraído a Beto, una corteza de pan. «¡El pan!», gritó Josie frenéticamente. «¡Coged el pan!». Ambos cachorros se abalanzaron sobre él. Comenzaron un animado tira y afloja, cayendo de lado y chocando contra la pata del taburete. El taburete se tambaleó. «Sí, otra vez», animó Josie desesperadamente. Pero los cachorros ya se habían olvidado del pan y se dedicaban a luchar y a ladrar. Josie emitió un chillido agudo. Ambos cachorros se quedaron quietos y la miraron. «Venid aquí», les dijo. Empezaron a acercarse a ella, pero Beto se distrajo con su propia cola. Theon metió el hocico en una grieta del suelo. Josie volvió a chillar. Theon saltó hacia su celda, pero luego se desvió al ver la corteza de pan.
La agarró y la sacudió violentamente. Beto se abalanzó para robársela. Volvieron a chocar cerca del taburete. El taburete se balanceó peligrosamente. Los cachorros dejaron caer el pan y trataron de subirse uno encima del otro. Theon salió volando y se estrelló contra la pata del taburete. El taburete se volcó. Las llaves salieron volando por los aires y golpearon el suelo de piedra con un estruendo tremendo. Los cachorros saltaron, asustados, y luego investigaron este nuevo objeto interesante. Beto intentó recoger el llavero. Era demasiado pesado. Lo dejó caer, sacudiendo la cabeza. Theon lo golpeó con una pata. Sonó. Lo golpeó de nuevo, con más fuerza. Se deslizó por el suelo, alejándose de Josie. No, no, por aquí. Josie se asomó desesperadamente a través de los barrotes. Los cachorros luchaban encima de ellas, ajenos a las súplicas de Hoss. Entonces, Beto enredó la pata en el llavero. Entró en pánico y empezó a retroceder. Las llaves se arrastraron con él, tintineando violentamente. Retrocedió directamente hacia la celda de Joss. Theon agarró el otro extremo del llavero con los dientes y tiró en la dirección opuesta. Se movieron en una trayectoria lateral caótica que poco a poco acercó las llaves a Josie. Sí, seguid así, animó Josie. Beto dio un tirón especialmente fuerte. Los dientes de Theon resbalaron y cayó hacia atrás, directamente hacia la celda. El impulso también empujó a Beto hacia adelante. Ambos cachorros y las llaves terminaron amontonados justo delante de la celda de Hoss. Las manos de Hoss se colaron entre los barrotes y agarraron el llavero. «Buenos chicos», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Oh, chicos maravillosos, tontos y perfectos». Los cachorros se sentaron, con la lengua fuera, pareciendo inmensamente satisfechos consigo mismos. Josie manipuló torpemente el llavero, con las manos temblorosas. La primera llave no encajaba. La segunda llave tampoco encajaba. Los cachorros comenzaron a acicalarse mutuamente. Tercera llave, cuarta llave, quinta llave, la sexta llave. Se deslizó en la cerradura con un suave clic. La giró. La puerta de la celda se abrió. Josie cayó de rodillas y los cachorros inmediatamente la rodearon, subiéndose a su regazo y lamiéndole la cara. «Me habéis salvado», susurró, abrazándolos. Beto emitió un pequeño y orgulloso ladrido. Theon apoyó la cara en su cuello y suspiró satisfecho. Josie se puso de pie con las piernas temblorosas y echó a correr. Tropezó por los pasillos de la mazmorra, siguiendo la luz de la antorcha hacia arriba. Los cachorros eran corpulentos, con sus pequeños cuerpos sólidos que se retorcían de vez en cuando, pero en general se mantuvieron tranquilos. Empujó la puerta de la cocina y se detuvo en seco. Paula estaba de pie junto a la mesa de trabajo, con un cuchillo en la mano. «Josie». Su voz era apenas un susurro. «Dijeron que te habían llevado al calabozo». Bajó la mirada hacia los cachorros y sus palabras se apagaron. Paula dejó el cuchillo sobre la mesa. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo, ya en movimiento. Cogió una mochila de lona y empezó a llenarla con provisiones. «Y esos cachorros tienen que ir con su madre». Paula extendió un mapa sobre la mesa y trazó una ruta hacia el norte. «Soy leal a la reina Ensín. Siempre lo he sido. Está reuniendo fuerzas aquí, en los territorios del norte». La voz de Paula era firme. «El rey es un hombre peligroso. Te hará daño a sus propios hijos, pero la reina te protegerá. Llévatelos, ve al norte». Los ojos de Hoss se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo. Por favor, ven conmigo». El rostro de Paula se suavizó. «Me quedaré. Desviaré su atención. Por ti. Pero debes darte prisa». Le puso el mapa en la mano a Hoss y la ayudó a colocarse la mochila sobre los hombros. Una campana de alarma comenzó a sonar en algún lugar por encima de ellas. Paula abrazó a Josie con fuerza. «Vete», le dijo. «Cuídate», dijo Josie con voz quebrada. «Eres mi única familia, Paula. Te quiero». Los ojos de Paula brillaron. Se secó una lágrima. Luego agarró a Hoss por el brazo y la llevó hacia un rincón de la cocina. Tiró de una alfombra, dejando al descubierto una trampilla en el suelo. «Hay un pasadizo», dijo Paula, abriéndola con fuerza. «Sale más allá de los muros del palacio. Dirígete al noroeste, hacia el bosque. No te detengas». Se oyeron pasos y voces gritando fuera. «Gracias», susurró Josie, «por todo». La expresión severa de Paula se suavizó. «Vete, niña». Josie descendió por el pasadizo.
Paula bajó la trampilla y lo último que vio Josie fue su rostro antes de que la oscuridad lo envolviera todo. Josie se quedó de pie en la oscuridad, abrazando a los dos cachorros de lobo que le habían salvado la vida. «Está bien», le susurró. «Al noroeste, hacia tu madre, hacia la reina». Capítulo 7. Josie huyó a través del oscuro bosque, con el corazón partido en dos. Detrás de ella, en algún lugar de ese palacio, estaba Paula, la única persona que la había amado de verdad, y Josie la había dejado allí. La culpa era un peso físico en su pecho, tan pesado como los cachorros en sus brazos y la mochila en su espalda. Pero no podía detenerse. Tenía que poner a salvo a los gemelos. Los cachorros pesaban más de lo que había esperado. Un peso sólido y retorcido que se movía constantemente. La mochila se le clavaba en los hombros con cada paso, pero siguió avanzando. Solo cuando el bosque se hizo más denso, Josie finalmente redujo la velocidad. Buscó a tientas el mapa que Paula le había dado. Noroeste. Paula había dicho noroeste. Pero ¿en qué dirección estaba? Un aullido atravesó la noche, lejano pero inconfundible. Lobos rastreadores. El mapa se arrugó en las manos temblorosas de Hoss cuando lo guardó. No había tiempo. Tenía que correr. Los cachorros gimieron cuando volvió a echar a correr. Los abrazó con más fuerza y se abrió paso entre la maleza. A sus espaldas, los aullidos se hicieron más fuertes. Ahora también se oían voces de hombres. «¡Más rápido!», se dijo jadeando. «Vamos, más rápido». Pero sus piernas ya le fallaban. Las rodillas le temblaban con cada paso. Sin el mapa, sin sentido de la orientación, Josie sabía que se estaba perdiendo. A través de los árboles que tenía delante, brillaban unos ojos ámbar. Josie giró bruscamente a la izquierda, atravesando un matorral que le rasgó la ropa. Los cachorros aullaron en señal de protesta. «Shh», les suplicó sin aliento. Pero ahora estaban asustados y emitían sonidos angustiados que parecían increíblemente fuertes. Los gruñidos se acercaban. El ruido sordo de las patas sobre la tierra se hacía cada vez más fuerte, hasta que Josie tropezó. Se tiró detrás de un enorme roble y se hundió en el suelo del bosque. Se acabó. No podía ir más lejos. «Shh, pequeños terroristas», susurró con voz temblorosa. Pero los cachorros estaban demasiado asustados. Gimiendo y retorciéndose, sus pequeños cuerpos temblaban. A través de la oscuridad, unos ojos ámbar parpadearon y se acercaron. Los gruñidos de los lobos rastreadores los rodeaban. 3, tal vez 4, rodeaban el roble. Josie presionó su espalda contra la áspera corteza. No tenía ninguna posibilidad. Los gemidos de los cachorros se hicieron más fuertes. No podían evitarlo. Eran bebés, aterrorizados y agotados. Entonces, una enorme sombra se movió entre la maleza. El lobo rastreador más cercano a Josie se volvió hacia el movimiento, y un lobo diferente a todos los que Josie había visto antes salió disparado de la oscuridad. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de los rastreadores del palacio, con el hocico lleno de cicatrices. Se abalanzó sobre el primer rastreador con tanta fuerza que lo lanzó por los aires. El ataque fue salvaje, despiadado. Otro rastreador saltó sobre su lomo, pero él lo sacudió, enviándolo a estrellarse contra un árbol con un crujido repugnante. Josie se apretó con más fuerza contra el roble, con los ojos muy abiertos por el terror. Los guardias del palacio irrumpieron entre la maleza, con las espadas desenvainadas. «Lobo solitario, mátalo». El lobo solitario se irguió y lanzó un aullido que pareció sacudir los propios árboles. Los guardias trastabillaron hacia atrás, con las espadas vacilantes. El lobo solitario se puso a 4 patas y cargó. Los guardias se dispersaron, atravesando la maleza. Luego se hizo el silencio. Los lobos rastreadores estaban muertos o habían huido. Los guardias se habían ido y el enorme lobo cicatrizado se volvió hacia el escondite de Joss. Sus ojos, de un pálido color dorado a la luz de la luna, se fijaron en los de ella. Dio un paso adelante. Josie salió corriendo. No pensó, solo agarró a los cachorros con más fuerza y corrió. Detrás de ella oyó un resoplido de sorpresa, casi como una risa, y luego se detuvo la persecución. El lobo era más rápido, pero no atacaba. Solo la seguía. Josie vio un grupo de grandes rocas y se lanzó hacia ellas, metiéndose en un hueco. El espacio era apenas suficiente, pero se apretó para entrar.
Durante un largo momento, solo hubo silencio. Luego, el sonido de huesos rompiéndose. El sonido característico de una transformación. Josie se tapó la boca con la mano. Los cachorros, agotados, finalmente se habían callado. Bueno, dijo una voz masculina grave cerca de ella, teñida de diversión. Esa es una forma de agradecer a alguien por salvarte la vida. Josie no respondió. La voz continuó con naturalidad. Esos lobos del palacio estaban a punto de destrozarte, pequeña. No puedo decir que me hayan huido con tanto entusiasmo después de un rescate. Se oyó el roce de la tela. Se estaba vistiendo. Ya puedes salir, dijo la voz. No voy a hacerte daño. Si quisiera, te habría dejado a merced de los rastreadores. Josie permaneció inmóvil junto al suspiro. Muy bien entonces, veamos. Los pasos rodearon su escondite una vez, 2 veces, y luego se detuvieron justo delante de la abertura. El rostro de un hombre apareció en la abertura. Probablemente tenía unos 40 años, con el pelo largo y despeinado con mechas grises, pero sus ojos, esos pálidos ojos de lobo, eran agudos, con algo que podría haber sido bondad enterrada bajo el cansancio. Ahí estás, dijo con suavidad. ¿Qué haces ahí metida? No debe de ser cómodo. Josie lo miró fijamente, temblando. Él la estudió. Entonces su expresión se suavizó. No voy a hacerte daño. Solo te he salvado de unos rastreadores que querían hacerte mucho daño. ¿Te acuerdas? La voz de Cos salió como un graznido. Los mataste. El hombre se encogió de hombros. A algunos de ellos. Lo dijo sin disculparse. Estaban persiguiendo a una niña que llevaba bebés. No me gustan ese tipo de cosas. Cos apretó a los gemelos contra su pecho. El hombre se dio cuenta y soltó una suave risa. Tranquila, madre loba. No te los voy a quitar. Se sentó en el suelo a unos metros de distancia. Soy Bram. ¿Cómo te llamas? Cuando Josie no respondió, se encogió de hombros. No pasa nada, pero probablemente debería salir de ahí. Esos guardias acabarán reagrupándose. ¿Cómo sé que no vas a llevarme de vuelta al palacio?, preguntó Josie. La expresión de Bram se endureció. Porque antes me cortaría un brazo que ayudar en algo a ese rey bastardo. El veneno en su voz era real, crudo. Así que, lentamente, con cautela, Josie comenzó a salir de su escondite. Capítulo 8. Josie miró a Bram, que era muy alto, con el corazón latiéndole con fuerza. Quería confiar en él desesperadamente, pero la confianza solo le había traído dolor antes. ¿No te gusta el rey Tristan?, preguntó con una voz apenas audible. Bram gruñó. El rey no tiene honor. Prefiero no tener manada a pertenecer a la suya. Envalentonada por su claro odio hacia el hombre, Josie se arriesgó. Movió ligeramente a los gemelos en sus brazos. Se habían quedado dormidos mientras ella se escondía. Son los hijos del rey, dijo, señalándolos con la cabeza. Necesito reunirlos con su madre. Su voz se quebró ligeramente. ¿Lo harás? ¿Me ayudarás? Bram miró a los niños dormidos y luego volvió a mirar a Josie. ¿Esos son los príncipes?, preguntó atónito. Josie asintió. ¿Y están aquí solos con una niña de 10 años?, preguntó Bram, estupefacto. Josie resopló. Tengo casi 13 años y soy todo lo que tienen. Miró a los cachorros dormidos. ¿Y ellos son todo lo que yo tengo? Algo cambió en la expresión de Bram. Gruñó, luego le arrebató el mapa y lo estudió brevemente a la luz de la luna. Te acompañaré hasta el cruce del río, dijo con voz ronca. Está a medio día de viaje desde aquí, pero después de eso, niña, estarás sola. Josie se sintió aliviada. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Bram, adentrándose ya en el bosque. Tenemos mucho terreno que recorrer antes del amanecer. ¿Puedes caminar? Llegaron al cruce del río y lo pasaron. Bram no se marchó. Aquí el agua corre demasiado rápido, dijo, sin apenas detenerse. Tendremos que ir río arriba, otras cuantas horas más. Esas pocas horas se convirtieron en un día entero y luego en otro. Hay un pueblo cerca de aquí, anunció Bram la tercera mañana. Son simpatizantes de la realeza. Tendremos que rodearlo. Eso nos llevará otro día, quizá 2. Al final de la primera semana,
Bram aún no los había abandonado. Josie dejó de cuestionarlo. Simplemente aceptó que Bram se quedara, al menos por ahora. Los días adquirieron un ritmo casi tranquilo. Bram le enseñó a colocar trampas adecuadas. Por la noche, dormían en una formación que parecía sagrada. Bram se estiraba en su enorme forma de lobo. Josie, con la espalda apoyada en su cálido costado, y los dos cachorros acurrucados contra su vientre. Una mañana Josie observó con horror cómo Beto descubría una trampa para conejos que Bram había colocado. El pequeño cachorro se acercó con cautela y luego se abalanzó sobre ella. La trampa se rompió inmediatamente y Beto se encontró enredado en cuerdas y palos. Aulló y se retorció. Thean corrió al ayudarlo y rápidamente se enredó él mismo. En cuestión de segundos, ambos cachorros eran una bola de pelo y cuerdas que aullaba y se retorcía. Josie corrió hacia ellos, pero Bram ya estaba allí, arrodillado con una paciencia sorprendente. Sus grandes manos llenas de cicatrices trabajaron con delicadeza entre los enredos, liberando primero a un cachorro y luego al otro. «Tranquilos, pequeños guerreros», murmuró. «Habéis vencido a la temible trampa de cuerda. Muy impresionante». Beto, finalmente liberado, se sacudió indignado e inmediatamente intentó atacar los restos de la trampa. Los labios de Bram se crisparon. Miró a Josie, que se esforzaba por no reírse. «Van a destruir todas las trampas que ponga, ¿verdad?», preguntó. «Probablemente», admitió Josie. Bram suspiró. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, Bram echó otro palo al fuego. «Mañana llegaremos a las estribaciones», dijo. «Después de eso quizá nos queden 3 días más hasta los territorios del norte». A Joss se le encogió el corazón. «Y entonces te irás». Bram no respondió inmediatamente. Removió el fuego, haciendo que las chispas salieran disparadas. «Dejé la manada de Tristan cuando desterró a mi hermano», dijo finalmente, en voz baja. «Mi hermano resultó herido en una de las guerras del rey. Sufrió una herida que nunca llegó a curarse del todo. Ya no podía transformarse correctamente». Sacudió la cabeza. Tristan dijo que era demasiado débil. Josie lo observó a la luz del fuego y vio el dolor en su rostro. «Debería haberme ido con él aquel día», continuó Bram. «Pero me quedé, diciéndome a mí mismo que era un hombre de honor». Unas semanas más tarde, encontré a mi hermano muerto. Levantó la vista hacia Josie con los ojos encendidos. «Si me hubiera ido cuando mi hermano me necesitaba, hoy seguiría vivo». Los ojos de Joss ardían. «El rey Alfa destruye a cualquiera que considera indigno», dijo Bram con voz áspera. «Pero no dejaré que eso te pase a ti. No permitiré que te hagan daño ni a ti ni a esos chicos». Josie le creyó. «Duerme un poco», dijo Bram. «Mañana nos espera un largo camino». Estaba a punto de quedarse dormida cuando el primer aullido resonó entre los árboles. Joss abrió los ojos de golpe. Bram se puso en pie al instante. «Ponte detrás de ese árbol. Coge a los cachorros y las provisiones. Quédate agachada». Josie cogió la mochila y recogió a los 2 cachorros. A través de los árboles podía ver sombras moviéndose. Lobos rastreadores, al menos 4, y guardias con antorchas y espadas. Bram se puso en pie de un salto y se abalanzó sobre el primer lobo rastreador antes de que pudiera entrar en el campamento. La lucha fue brutal. Uno de los guardias se abrió paso y se dirigió directamente hacia Josie. Sin pensarlo, Josie le lanzó las brasas moribundas. Las brasas calientes se esparcieron por su cara y él gritó. Bram se abalanzó sobre él en un instante, clavándole la rama en el pecho. Los demás huyeron, pero entonces Bram emitió un sonido, un gemido sordo de dolor que heló las venas de Joss. Ella salió corriendo de detrás del árbol. Bram había caído de rodillas, con una mano presionando su costado. La sangre se filtraba entre sus dedos, oscura y abundante. Dijo Josie, alzando la voz. «No se está curando. ¿Por qué no se cura?» Bram apretó los dientes y dijo, «Envenenada. ¿Qué hacemos?» Bram intentó levantarse y no pudo. «Vendrán más. Habrán oído la pelea. Tenemos que irnos. Necesitas descansar. No es seguro». Lo intentó de nuevo. «Tenemos que seguir adelante». Josie lo miró fijamente. «Está bien», dijo ella con voz más firme de lo que se sentía. «Nos vamos, pero te ayudaré a caminar». Bram la agarró del brazo y se puso de pie. Se tambaleó y Josie se preparó para sostener su peso.
Juntos avanzaron a trompicones hacia el oscuro bosque. Lo lograrían, tenían que hacerlo. Capítulo 9. Avanzaron a trompicones por un terreno que finalmente se había aplanado, rocoso y escaso, pero afortunadamente despejado después de semanas en el denso bosque. Bram caminaba junto a Josie, apoyándose pesadamente en su hombro. Cada paso parecía costarle mucho, con el rostro gris por el dolor y el agotamiento. Pero ya estaban muy cerca. Levantó la vista y lo vio extendido por el amplio valle que tenían delante. Un campamento enorme, docenas de tiendas de lona, fogatas que enviaban humo negro al cielo gris, figuras que se movían con determinación entre las estructuras. Un ejército. Bram, dijo ella, con la voz quebrada. Creo que hemos llegado. Bram levantó la cabeza con un esfuerzo visible. Avanzaron paso a paso con gran agonía. El campamento era un hervidero de actividad. Soldados afilando armas, herreros martilleando en las forjas, exploradores informando. Al principio, nadie se fijó en ellos. ¡Alguien!, gritó Josie con voz quebrada. ¡Ayúdenos, por favor! Algunos soldados miraron en su dirección, pero no se detuvieron. ¡Por favor!, gritó Josie, poniendo toda la fuerza que le quedaba en su voz. Más cabezas se volvieron. La gente empezó a fijarse en aquella chica sucia que sostenía a un hombre sangrante y a dos cachorros de lobo. En ese momento, las piernas de Bram cedieron por completo. Se derrumbó y su peso arrastró a Josie con él. Ambos golpearon con fuerza el suelo rocoso. Bram no emitió ningún sonido, no se movió. De repente, la gente se apresuró hacia ellos. Soldados, trabajadores del campamento, una mujer con túnicas de sanadora. Los cachorros gemelos se apresuraron hacia Josie, gimiendo de miedo. Una mujer con mechas grises en el pelo se arrodilló junto a Bram y lo giró sobre su espalda. Miró a Josie con ojos penetrantes. «¿Qué ha pasado, niña?», preguntó. Las palabras de Joss salieron a borbotones. «Nos atacó el ejército del rey Tristan. Bram luchó contra ellos, pero uno de los guardias tenía una espada envenenada». La mujer examinó la herida de Bram, apartando su camisa empapada de sangre. «Tengo que encontrar a la reina», dijo Josie desesperada. «Los gemelos necesitan que alguien vaya a buscar a su majestad», dijo la mujer por encima del hombro. Un soldado salió corriendo. «¿Cómo te llamas, niña?» «Josie», respondió ella. «Yo soy Pandra. Voy a ayudar a tu amigo». Aparecieron unos soldados con una camilla de lona y levantaron con cuidado a Bram para colocarlo sobre ella. Tenía los ojos cerrados y el rostro ceniciento, pero su pecho aún subía y bajaba. Mientras tanto, Pandra miró a los cachorros gemelos. Era inusual que se transformaran tan jóvenes. Josie los acercó a ella de forma protectora. «Son especiales». Antes de que Pandra pudiera responder, una potente voz femenina se abrió paso entre la multitud reunida. «¿Qué significa esto?», preguntó. La multitud se apartó. Apareció la reina. Josie supo inmediatamente que era ella. Alta, majestuosa y hermosa incluso con su traje de combate. Su cabello oscuro estaba recogido en una severa trenza. Sus ojos recorrieron la escena y luego se fijaron en los cachorros gemelos apretados contra las piernas de Joss. El reconocimiento y la incredulidad se reflejaron en su rostro. Se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces echó a correr. Se arrodilló y recogió a los dos cachorros de lobo en sus brazos. «¡Mis bebés!», sollozó. «¡Mis bebés! ¡Habéis vuelto conmigo!». Los abrazó y lloró, con todo el cuerpo temblando. Los cachorros se apretaron contra ella, acariciándola con el hocico y moviendo ligeramente la cola. Reconocieron el olor de su madre al instante. Todo el campamento se quedó en silencio. «¿Quién?», preguntó ella, apartándose, con la voz cargada de emoción. «¿Quién os ha traído de vuelta?». Josie se encontró de repente visible cuando la mirada de la reina se fijó en ella. Su rostro se puso completamente pálido. «Tú», susurró. El miedo recorrió la espalda de Joss. «Estaban perdidos sin ti», dijo apresuradamente. «Intenté mantenerlos a salvo. Lo siento si hice algo mal». Nzarin se acercó a ella y le acarició la cara con ambas manos. Su tacto era cálido. «Con cuidado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me has devuelto a mis hijos», dijo Nessin con voz temblorosa. «Lo intenté», logró decir Josie. De cerca,
Josie podía ver cómo le temblaban las manos a la reina, ver cómo sus ojos buscaban el rostro de Jos con una intensidad que rayaba en el ansia. La reina la atrajo hacia sí y la abrazó. Josie se quedó rígida por la sorpresa, pero la reina la abrazó con el mismo alivio desesperado que había mostrado con sus hijos. «Gracias», susurró Nezarine contra el cabello de Jos. Cuando se separaron, Ensign mantuvo ambas manos en el rostro de Jos. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó con voz tensa. «¿Josie?». La reina se estremeció como si el nombre la hubiera golpeado. «Josie», repitió. «¿Cuántos años tienes, Josie?». «Creo que 13». Nezarine cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Volvió a acercar a Josie a ella y le dio un beso en la frente. Detrás de ellas, Pendra gritó con urgencia. «Majestad, el hombre herido. Tenemos que llevarlo inmediatamente a la tienda de curación». Ensign se apartó, pero mantuvo una mano sobre el hombro de Jos. «¿Quién es él?», preguntó. La voz de Jos se quebró. «Bram, él nos ayudó, nos protegió». Una feroz determinación se reflejó en el rostro de Ensign. «Llévenlo a mi sanador personal», ordenó. «Utilicen lo que sea necesario. Quiero que viva». Pandra asintió y siguió a los soldados que llevaban la camilla de Bram. Ensign se volvió hacia Josie y le apartó un mechón de pelo sucio de la cara. «Debes de estar agotada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? ¿Y dormiste?». Josie no lo recordaba. «Estoy bien». Los gemelos ya están en casa». Ensign sonrió entre lágrimas. Su mano temblaba contra la mejilla de Jos. «Y tú también estás en casa». Josie frunció el ceño. Solo podía pensar en Bram, pálido e inmóvil en la camilla, y en los cachorros gemelos acurrucados contra ella. Estaban allí, estaban a salvo, y la reina había abrazado a Josie como si fuera algo precioso. Josie no entendía nada. Capítulo 10. Josie se despertó con el calor de dos pequeños cuerpos acurrucados contra su pecho. Los cachorros gemelos estaban acurrucados juntos sobre ella, con su suave respiración constante y tranquila, y sentada en una silla junto a la cama, estaba la reina Ensign. El corazón de Jos dio un salto. Nezarine levantó una mano suavemente. «Tranquila, aquí estás a salvo». Josie se recostó contra las almohadas, con los brazos instintivamente alrededor de los gemelos. La expresión de la reina se suavizó. «Gracias de nuevo. No creo que pueda agradecerte lo suficiente lo que has hecho». Josie asintió educadamente, sin atreverse a hablar. Nezarine la miró a la cara y frunció el ceño. «¿Te pasa algo? ¿Sigues teniendo hambre? ¿Tienes frío? ¿Necesitas algo?». Josie negó con la cabeza y apartó la mirada. Acarició el suave pelaje de los cachorros, concentrándose en la sensación bajo sus dedos más que en la mirada inquisitiva de la reina. Quería preguntar por Bram, pero no sabía si tenía derecho a exigir nada a una reina. La voz de Nezarine era suave. «No pasa nada, niña. Si necesitas algo, puedes decírmelo». Josie dudó. Ya había confiado en un rey antes. Había construido todo su mundo en torno a su supuesta bondad. No volvería a cometer la misma tontería. Pero Nezarine extendió la mano lentamente y Josie retrocedió antes de poder evitarlo. La reina se quedó paralizada. Su aroma cambió, no a ira, sino a tristeza. Una tristeza dolorosa. Ensign retiró la mano. «Lo siento, no quería asustarte». Josie tragó saliva. La reina no olía a enfado. No parecía amenazante. Miró a los cachorros con preocupación y las palabras salieron débiles y asustadas. «No han vuelto a cambiar». Ensign se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué quieres decir?». A Josie se le hizo un nudo en la garganta. «No desde que salimos del castillo. Han sido cachorros todo este tiempo y no sé por qué. Y yo...». Su voz se quebró y las lágrimas le quemaban los ojos. Josie gritó. «Debería haberles hecho sentir seguros. Debería haberlo hecho mejor». La voz de Nezarine era firme, pero no cruel. «Para. No es culpa tuya». Josie negó con la cabeza, «pero yo estaba cuidando de ellos». Y Ensign dijo, con la voz cargada de emoción, «Son bebés. Bebés a los que les han arrebatado su hogar, todo lo que conocían. Los bebés necesitan estabilidad, seguridad, un entorno familiar.
Por supuesto que estaban asustados. Ni siquiera su propia madre. Una reina con un ejército podría haberlo evitado. Hizo una pausa. Así que desde luego, no es culpa tuya. ¿Me entiendes? Josie se secó los ojos con el dorso de la mano. La reina dijo, fuiste increíblemente valiente. Los salvaste, los mantuviste con vida y los trajiste a casa cuando nadie más podría haberlo hecho. Estoy tan... Se le quebró la voz. Susurró, estoy muy orgullosa de ti. Las palabras envolvieron a Josie como una cálida manta. No entendía por qué la reina la miraba así, pero algo en el pecho de Josie se relajó. Josie preguntó en voz baja, ¿puedo ver a Bram? Necesito saber si va a ponerse bien. La sorpresa se reflejó en el rostro de Enzin, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué tal si descansas un poco más? Iré a ver cómo está y le preguntaré al sanador si puedes visitarlo más tarde. De acuerdo. A pesar de la tensión que aún sentía en el estómago, Josie asintió con la cabeza. Enzin se levantó. Que duermas bien. Ahora estás a salvo. Te lo prometo. Josie intentó mantenerse despierta, pero la cama era tan blanda y los gemelos tan calentitos que el sueño la arrulló como una marea. Cuando volvió a despertarse, la tienda estaba más oscura y la reina Enzin no había regresado. Josie se apartó con cuidado de debajo de los cachorros dormidos. Tenía que encontrar a Bram. Tenía que ver por sí misma que estaba bien. Josie salió sigilosamente y dejó que su olfato la guiara. Aunque no tenía su propio lobo, podía seguir el rastro del olor de Bram. Este la llevó hasta una tienda más grande al otro lado del campamento. Dentro, un soldado dormía cerca de la entrada. Detrás de él, había filas de catres con soldados heridos, y al fondo, pudo ver a Bram. Estaba inconsciente, con el pecho desnudo y vendado. Y junto a su catre, inclinada para examinar su herida, estaba la reina Enzin. Josie se quedó paralizada. De repente, Bram abrió los ojos de golpe. Extendió la mano y apretó un cuchillo contra la garganta de Enzin. ¿Dónde están los niños?, gruñó. Naren no se inmutó. Levantó la mano lentamente y le apartó la mano de la garganta con suavidad. Están a salvo, durmiendo, dijo con calma. Ayudó a Bram a recostarse mientras él la miraba parpadeando, recuperando poco a poco la lucidez. «Eres la reina», suspiró. «La madre de los gemelos». Nezarin asintió. Bram la miró fijamente durante un largo momento, frunciendo el ceño. «¿Nos conocemos? ¿Nos hemos visto antes?», preguntó. «No, no lo creo». «¿Por qué? Tu aroma me resulta familiar de alguna manera», dijo Bram con tono confuso. Entonces pareció recordar que estaba tumbado en la cama, después de haber apuntado con un cuchillo a la garganta de la reina. «Lo siento», comenzó. «No era mi intención». «No hay por qué disculparse», le interrumpió Nezarin. «Estabas protegiendo a mis hijos, incluso inconsciente». Hizo una pausa. «Te debo mucho, señor, por traerlos de vuelta conmigo». Bram se encogió de hombros, incómodo. Todo fue gracias a Josie. Ella los sacó del palacio. Los mantuvo a salvo. Es una niña muy valiente. Nezarin se tensó visiblemente al oír sus palabras, aunque su expresión permaneció neutra. «Sí», asintió. «Lo es». Bram estudió el rostro de la reina. «¿Qué piensas hacer con ella?», preguntó. «¿Qué quieres decir?». Bram se incorporó a pesar del evidente dolor que le causaba. «Te trajo de vuelta a tus cachorros. Genial. Me alegro por ti. Pero ahora, ¿qué va a pasar con ella?». Jos contuvo la respiración. Se pegó a la pared de la tienda, con el corazón latiéndole con fuerza. «No pienso enviarla de vuelta con el rey, si es eso lo que te preguntas», dijo Enzin. «Me alegro de oírlo, cariño», espetó Bram. «Pero hay una gran diferencia entre no enviarla a la muerte y cuidar de ella adecuadamente. No es más que una niña. Necesitará orientación». «¿Orientación?», repitió Nin. «¿Sabes a qué me refiero?». Bram la miró a los ojos. «Alguien que la cuide, que la proteja». «Te aseguro que la niña estará bien cuidada», dijo Nezarin, apartando la mirada. Bram suspiró. «Sí, pero la niña ha pasado por muchas cosas. No se trata solo de darle comida y refugio». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Enzin en voz baja. «Yo podría acogerla». Bram volvió a mirarla a los ojos. «Cuidarla. Yo lo haré.
Joss se llevó la mano a la boca para contener un grito ahogado. ¿Lo harás?, preguntó Enzin con tono genuinamente conmovido. Bram se movió incómodo. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Mejor que sea yo. Naryn permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Es muy amable por tu parte ofrecerlo», dijo. «De verdad, pero es algo que no puedo aceptar. Josie se quedará aquí conmigo». «¿Por qué?». Bram frunció el ceño. «¿Le has preguntado siquiera si quiere quedarse porque es mía?», interrumpió Enserin. Bram se quedó boquiabierto. «Josie es mi hija», continuó Enserin. Desde su escondite, Josie sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. «Lo dices en serio, ¿verdad?», tartamudeó Bram. «Tú mismo dijiste que mi olor te recordaba a alguien», señaló Nessin en voz baja. Bram abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que estaba pasando. «¿Estás diciendo que Josie es una princesa y que por eso hueles como ella?», confirmó Nezarin. «Sí», dijo ella, «una princesa y la primogénita y heredera del rey Tristan, a quien él rechazó en cuanto descubrió que no podía transformarse». Josie retrocedió tambaleando y apoyó la mano en la pared de la tienda para sostenerse. El rey al que ella había idolatrado, era su padre. Cuando Josie nació sin lobo, a mí no me importó. La quería. Nzarin dijo que era preciosa mía. Pero Tristan, su voz se endureció. Tristan se enfureció. Exigió que mataran a nuestra hija. Dijo que era defectuosa, una vergüenza. Josie no podía respirar. Le supliqué que le perdonara la vida. Neharen continuó. Le dije que intentaría darle cachorros transformadores, que seguiría intentándolo, pero solo si le dejaba vivir. ¿Y él aceptó?, preguntó Bram. Sí. La voz de Nzarin se quebró, pero para mantenerme obediente, me la quitó. A Josie, mi bebé. Nuevas lágrimas corrían por su rostro. No me permitían abrazarla, amamantarla, ni siquiera verla. No hasta que le diera un heredero. Su verdadero heredero, explicó la reina entre lágrimas. Fui prisionera en mi propio palacio durante 12 años. Sufrí aborto tras aborto, mientras mi hija vivía en los pisos de abajo y yo ni siquiera podía hablar con ella. Bram maldijo. «Bastardo, ese maldito bastardo». Pero no fue suficiente, dijo Nessin con voz hueca. Cuando nacieron los gemelos, cuando por fin le di lo que quería, siguió sin dejarme verla. Entonces me di cuenta de que nunca tuvo intención de cumplir su palabra. Que Elodie hizo una pausa, respiró hondo y se corrigió. Que Josie no estaba a salvo, que ninguno de mis hijos estaba a salvo. Así que intenté escapar con los tres. Me atraparon. La voz de Enzin era monótona. Tristan me arrestó por traición. Iba a ejecutarme delante de toda la corte. Pero los que me eran leales, sirvientes como Paula, me ayudaron a escapar. El corazón de Joss dio un vuelco al oír el nombre de Paula. Huí con mi familia, mi antigua manada. Enzin terminó, reunió un ejército y declaró la guerra. No por el trono. No me importa un comino el trono, sino mis hijos. Se hizo el silencio. Josie trastabilló hacia atrás, soltando la pared de la tienda, y se dio la vuelta para correr, pero solo dio unos pasos antes de que una mano la cogiera suavemente por el hombro. «¿Josie?». Se volvió. Enzin estaba allí, con lágrimas corriéndole por la cara. Sus miradas se cruzaron. «¿Es cierto?», preguntó Josie. Enzin asintió y Josie comenzó a llorar, con grandes sollozos que le salían del pecho. «Tienes que seguir luchando», dijo. «Tienes que detenerlo. Por Paula, por todos los que ha hecho daño». «Lo haré», juró Enzarin. «Lo prometo». Josie se arrojó a sus brazos. La reina la abrazó con fuerza y ambas lloraron. Por los años que habían perdido, por la crueldad que habían soportado, por el sacrificio de Paula, por todo lo que les habían robado, pero también por el hecho imposible de que, a pesar de todo, se hubieran vuelto a encontrar. Epílogo. La recuperación de Bram fue lenta pero constante, y Josie lo visitaba todos los días. Al principio iba sola, se colaba en la tienda de curación, se sentaba junto a su catre y le contaba historias sobre los gemelos. Pero, con el paso de los días, se dio cuenta de que no siempre era su única visitante.
Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba las paredes de lona de color ámbar, Josie se acercó a la tienda de curación y encontró a Nessin allí. La reina estaba sentada junto al catre de Bram, con las mangas remangadas, desenrollando con cuidado las vendas que le rodeaban el torso. Bram la miraba con una expresión que Josie nunca le había visto antes. «Eres terrible siguiendo órdenes, ¿lo sabes?» Su voz era burlona. Nzan dijo algo demasiado bajo para que Josie lo oyera, y Bram soltó una risa que lo hizo llorar. «Estoy bastante seguro de que te dije que dejaras de preocuparte y dejaras que los curanderos hicieran su trabajo», dijo él. «Y estoy bastante segura de que yo te dije que dejaras de ser tan terco». Bram le agarró la muñeca con suavidad. «Lo digo en serio, Alteza. No es necesario. Quiero hacerlo». Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas, y el aire entre ellos se densificó con algo cálido y expectante. Josie se sintió de repente como una intrusa. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras se daba la vuelta. Encontró a los gemelos exactamente donde los había dejado. Dos cachorros de lobo estaban tumbados en una manta fuera de la tienda de Nessin, jugando con animales de madera tallada. Finalmente habían vuelto a su forma humana una semana después de llegar al campamento. Josie se había despertado y había encontrado a dos niños pequeños en lugar de cachorros, y casi había llorado de alivio. Ahora cambiaban constantemente, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Theon vio una mariposa posada en una flor cercana y señalóla con la nariz con urgencia. «Sí, la veo», dijo Josie. «Es muy bonita, pero tienes que ser cuidadoso». Demasiado tarde. Theon salió corriendo tras ella. Beto lo persiguió. En cuestión de segundos, ambos cachorros estaban revolcándose por la hierba, ladrando emocionados. Josie se rió y se tumbó sobre la manta, dejando que el último calor del sol le acariciara el rostro. Por encima de ella, el cielo pasó de dorado a rosa y luego a morado oscuro. Oyó pasos y abrió los ojos para encontrar a Nessin de pie junto a ella, recortado contra la puesta de sol. «¿Cómo está Bram?», preguntó Josie. «Se está recuperando bien». Había algo de ternura en los ojos de Nezarin. Obstinado como siempre, pero recuperándose, se sentaron juntos en un cómodo silencio. Finalmente, ambos cachorros se cansaron y volvieron trotando. Theon se acurrucó en el regazo de Nessin y Beto se dejó caer junto a Hos con un suspiro dramático. Cuando la oscuridad se instaló y las estrellas giraron sobre sus cabezas, Bram salió lentamente de la tienda de curación. Se acomodó en la hierba junto a la manta con un leve gemido. «¿Deberías estar levantado?», preguntó Josie. «Deberías estar cuidándome», replicó Bram. Beto ladró alegremente y se apresuró a trepar a su regazo. Bram hizo un gesto de dolor, pero ayudó al cachorro y lo acomodó con cuidado contra su pecho. «Te estás volviendo pesado, pequeño guerrero». Theon levantó la cabeza del regazo de Enshin y gimió suavemente. «Me quedaré con tu madre», dijo Bram. «No hay suficiente espacio en mi regazo para los dos». Josie los observó intercambiar una mirada por encima de las cabezas de los cachorros. Algo cálido y cómplice pasó entre ellos. Entonces Enzin sonrió a Josie. «Te quieren», dijo mirando a los gemelos. «Confiaron en ti cuando no podían confiar en nadie más». «Porque olía como tú», dijo Josie con voz ronca. «Porque eres su hermana», corrigió Enzin con delicadeza. El fuego crepitaba entre ellos, lanzando chispas en espiral hacia el cielo estrellado. Josie miró a su pequeña y feroz familia. Nezarin a su lado, Theon durmiendo en su regazo. Bram con Beto acurrucado contra su pecho. Mañana traería más preparativos para la guerra. El rey Tristan no se rendiría fácilmente. Pero esta noche, en este momento perfecto, solo eran una familia. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Esta vez he probado algo nuevo añadiendo un poco de música de fondo a la introducción, y me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Os ha gustado o os ha distraído de la historia? Contadme qué pensáis en los comentarios. Y, como siempre, si queréis más, no dudéis en visitar mi Patreon para ver contenido adicional, capítulos extra e historias exclusivas. El enlace está en la descripción. Con mucho cariño, Lily.